Buenos días, colega doctor Oscar. Mm, Bueno, es un gusto conversar con usted acerca de mi trabajo académico. Como usted sabe, yo soy docente de la Facultad de Educación de esta universidad. Trabajo tanto en pregrado y en posgrado. Los cursos que desarrollo generalmente son vinculados a la filosofía, a la epistemología y a la teoría del conocimiento. El año pasado, en el 2025, estuve todo el año con licencia por año sabático. Esta licencia se tuvo como motivación en la elaboración de un texto universitario. Finalmente se concluyó con la licencia y se pudo culminar adecuadamente el texto que hemos trabajado durante todo el año. El texto se titula La epistemología de la pedagogía. Consideramos que este texto brinda las bases fundamentales tanto para la comprensión de la pedagogía como para la investigación pedagógica. Este texto tiene tres grandes partes. Los 4 temas que se desarrolla de manera adecuada en este texto están vinculados primero a la epistemología. Hacemos una primera descripción de las características de la ontología, la importancia y básicamente el sentido que tiene la epistemología dentro de la formación profesional, en este caso en pedagogía. El siguiente aspecto que consideramos importante se refiere al estatuto epistemológico de la pedagogía. El problema es de que no existe, una identificación, una identidad disciplinaria que permite a los estudiantes que se forman en pedagogía y también a los que están en pleno ejercicio de tener la fundamentación y la explicación científica de su propia especialidad. Es decir, dentro de los problemas que nosotros encontramos es de que la pedagogía es considerada por algunos como arte, para otros como técnica, para otros como ciencia y para otros como tecnología. En esa medida, quienes trabajan en pedagogía no tienen una clara identificación respecto a su disciplina. Esto dificulta tanto su formación teórica como su práctica profesional. El otro tema que nosotros abordamos se refiere a la investigación pedagógica como ciencia aplicada. Es que en los capítulos anteriores, finalmente nosotros después de encontrar diversas opciones teóricas sobre la cientificidad de la pedagogía, llegamos a la conclusión de que la pedagogía tiene doble carácter, ¿no? Es decir, por un lado, la pedagogía es una ciencia aplicada y de otro lado, la pedagogía es una tecnología social. En esa línea, entonces, ya pasando al plano de la investigación, habría que desarrollar los fundamentos y los procedimientos de la investigación pedagógica como ciencia aplicada por un lado y de otro lado la investigación pedagógica como tecnología social. Si desarrollamos cada uno de estos temas, reiteraremos aquellos que hemos indicado al inicio. Veamos respecto a la epistemología. La epistemología, como se sabe, en general es asumida como filosofía de la ciencia. Sin embargo, en el desarrollo de la propia epistemología se ha ido ampliando el objeto de estudio. Inicialmente se entendió que la epistemología solamente debía de estudiar el conocimiento científico. Luego ya se vio la necesidad de ampliar el objeto a la investigación científica. Entonces, la epistemología se entendió como la rama de la filosofía que estudia la ciencia, comprendiendo que la ciencia implica tanto el conocimiento como la investigación. Actualmente, desde diversas posturas, y en el caso peruano, por ejemplo, desde los aportes de Lucas Lavado, quien es un importante seguidor de Mario Bunge en nuestro país, se establece de que la epistemología debería incluso ampliar su objeto de estudio a la tecnología. Entonces, nosotros compartimos en parte esta propuesta, es decir, la epistemología es el estudio filosófico tanto de la ciencia como de la tecnología, entendiendo que entre la ciencia y la tecnología existe una unidad
operativa y teórica, y que constituyen lo que ahora se llama el sistema científico-tecnológico. El otro punto se refiere al estatuto epistemológico de la pedagogía. Como hemos dicho al inicio, existió y existe todavía una confusión respecto a la ubicación o al estado científico de la pedagogía. Reitero que para algunos existe una tradición que establece una relación entre la pedagogía y el arte. Así se entendió, por ejemplo, de que la educación, por ejemplo, es un arte. De otro lado, existe una tradición también que deviene desde el origen del positivismo, en que la pedagogía es una ciencia con características similares a las ciencias naturales. Esta propuesta ha sido criticado en el sentido de que existe una diferencia clara entre una ciencia natural y una ciencia social. En esa línea, la pedagogía, desde un abordaje ya más social, finalmente ha presentado una caracterización diferenciada respecto a las demás ciencias naturales. Y en esa línea ahora ya se entiende de que la pedagogía es una ciencia social. El problema persiste en el sentido de que, si bien se acepta de que es una ciencia social, la pregunta es si es una ciencia social básica o aplicada. En los documentos que hemos encontrado, finalmente se establece de que las teorías básicas en torno a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje provienen básicamente de lo que llamamos las ciencias de la educación, entre las que resalta o destaca la psicología educativa, la sociología y la antropología. Por lo tanto, diríamos de que las teorías básicas que utiliza la pedagogía provienen de las ciencias básicas, ciencias sociales básicas. Y en esa línea, entonces, a la pedagogía le correspondería buscar espacios de aplicación de esas teorías que provienen fundamentalmente de la psicología educativa. En esa línea, finalmente, se llega a establecer de que la pedagogía sí es una ciencia social, pero de carácter aplicado. Es una ciencia social aplicada. Y en esa medida, entonces, la pedagogía elabora y construye teorías que explican el proceso educativo desde una visión absolutamente pedagógica, es decir, orientada a la formación integral de los estudiantes, que ninguna otra ciencia social o ciencias de la educación la aborda de manera directa. De otro lado, desde los aportes, por ejemplo, desde Bunge, se concluye también de que la pedagogía tiene otro campo que es muy importante, en el sentido de que la pedagogía contribuye a cambiar a la sociedad y a la formación integral del hombre en el sentido práctico, es decir, mejorar la educación. Esa orientación de la pedagogía le da la connotación de que se trata de una tecnología. Por lo tanto, ahora también se entiende el problema tal como lo abordó inicialmente en el caso peruano el doctor Luis Piscoya. Luis Piscoya, por ejemplo, también concluía de que la pedagogía tenía básicamente dos niveles, ¿no? Un nivel científico teórico y un nivel científico tecnológico. Ya ahora se entiende ya de que la pedagogía en esta otra parte no es más que la aplicación de la ciencia aplicada a la solución de diversos problemas educativos y pedagógicos. En esa línea, entonces, siguiendo a lo que dice Mario Bunge, la pedagogía estaría considerada como una tecnología social. El otro punto que abordamos se refiere a la investigación pedagógica, tanto como ciencia aplicada y como tecnología social. Ahí el problema que vemos es de que los diversos libros, manuales referidos a la investigación científica son utilizados en el campo de la pedagogía para desarrollar la investigación pedagógica como ciencia aplicada. En esa línea se ha avanzado bastante. Existen gran cantidad de proyectos y trabajos de investigación pedagógica que de alguna forma enriquecen las teorías pedagógicas y educativas de carácter aplicado.
Así tenemos investigaciones en el plano de la currícula, por ejemplo, investigaciones metodológicas e investigaciones en el plano de la evaluación educativa. Todas ellas establecen una fundamentación teórica de cómo se debe elaborar la currícula, las metodologías de enseñanza y también la evaluación educativa. Lo que no está claro es cómo es que se desenvuelve la investigación pedagógica tecnológica, porque en los libros y manuales de investigación no existen capítulos desarrollados profundamente respecto a la investigación tecnológica. Por ejemplo, en el texto de Ñaupas existe solamente un par de párrafos referidos a la investigación tecnológica. En otros textos no hay mayor desarrollo acerca de la investigación tecnológica. Sin embargo, entendemos que la investigación tecnológica sigue los pasos, las pautas y los procedimientos de la investigación científica en general. Solo que esta se tiene que adaptar no a la producción de conocimientos científicos, sino a la producción de diseños y propuestas tecnológicas para cada campo específico, en este caso para el campo pedagógico. La investigación tecnológica está vinculada a la investigación científica en caso de la pedagogía. Por ejemplo, las investigaciones que buscan proponer y validar, por ejemplo, los diseños curriculares corresponden a ese campo. Las investigaciones que diseñan y validan nuevas propuestas metodológicas y didácticas también están en ese campo. Las propuestas últimas respecto a la construcción, validación de instrumentos de evaluación en general también corresponden al campo de la tecnología. Y además podría sumarse investigaciones referidas a la administración educativa, por ejemplo. Entonces, el texto aborda esos temas y tiene, claro, algunas limitaciones porque no ha sido posible consultar ni leer toda la información bibliográfica que se cuenta ahora y que es mucha información. Sin embargo, basado en información fundamental y básica, hemos abordado estos temas y creemos que el texto que hemos trabajado será un material interesante y contribuirá sobre todo a la formación profesional de los jóvenes de formación pedagógica. Bien, maestro Rudy, excelente su exposición y he tenido la suerte de contar con el texto digital titulado Epistemología en la Pedagogía. Me parece importante los contenidos que presentas. Muchos de ellos lógicamente van a generar cierto debate y también ciertas reflexiones en su contenido. Un primer aspecto que quisiera yo consultarle respecto a su texto y a su exposición también es que como que en estos momentos en nuestra universidad, si bien es cierto la filosofía como que está perdiendo su valor disciplinar, yo le quisiera preguntar ¿cuál es la importancia que tiene la epistemología dentro de la formación de nuestros estudiantes? Y lógico, esa importancia incluso habría que ver en distintos aspectos que tiene en el currículum, ¿no? Ver en el lado de las estrategias, ver en el lado de la evaluación, de los recursos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa importancia, maestro Mario? Bien, veamos. La formación profesional universitaria tiene, digamos, como una de las columnas la formación científica de la disciplina en la cual se forma el estudiante universitario. Entonces, la epistemología como filosofía de la ciencia analiza la fundamentación científica de esa determinada disciplina o ciencia a la que pertenece el estudiante. En esa medida, entonces, diríamos que la importancia que brinda la epistemología en la universidad es la de brindar los criterios y los fundamentos para sustentar el carácter científico o tecnológico de la disciplina o de la carrera en la que uno va formándose. El otro aporte se refiere a la investigación. La epistemología aporta en ese sentido, digamos, la necesidad de establecer una coherencia epistemológica
en el proceso de investigación. Como usted sabe, la mayoría de las investigaciones o todas las investigaciones que se desarrollan en nuestra universidad tienen un instrumento que se llama matriz de coherencia metodológica, que permite establecer justamente la consistencia o coherencia entre los elementos metodológicos de toda investigación. Sin embargo, no existe una matriz de coherencia epistemológica. Esta matriz, que en todo caso es una tarea que nosotros tenemos y debemos de construirla, debe brindar la consistencia entre el proceso de investigación y los conocimientos existentes en el sistema científico y tecnológico actual. De esta manera, todo producto de la investigación que se desarrolla en nuestra universidad podría incorporarse adecuadamente en el sistema científico existente, porque si no existe una coherencia epistemológica, significa de que se trata de una investigación metodológicamente correcto, pero epistemológicamente, digamos, inadecuado. Por eso suponemos es que desde la creación de la universidad hasta ahora deben haberse producido unos 10.000 tesis, pero ninguna de las 10.000 tesis finalmente ha logrado incorporarse a las teorías científicas que nosotros vemos en la actualidad. En los últimos años, con los artículos, algunos productos de investigación han entrado, digamos, a ser parte de la información científica actual, pero no son parte, digamos, de la teoría científica que predomina, por ejemplo, en el caso de la pedagogía. Toda la información que hemos recogido sobre la pedagogía no cuenta con aportes producidos por nuestra universidad y por otras universidades conocidas. Una de las explicaciones sería el hecho de que esas investigaciones no se realizan considerando todo el sistema científico existente. Por eso, la epistemología permitiría apoyar a las investigaciones otorgándole una coherencia epistemológica a fin de que toda investigación sea parte del conjunto de la ciencia actual. Sí. Respecto a esa última afirmación, maestro Mario, es cierto, ¿no? Y también hay literatura científica que señala que los trabajos de investigación en el campo pedagógico tienen poco aporte, más bien hay mayor aporte en las otras disciplinas científicas, como en el campo de la psicología, la sociología, la antropología. O sea, propiamente aportes en esas 10.000 tesis que mencionas, propiamente teorías científicas de la pedagogía, existen muchas limitaciones. Entonces, frente a ello yo le preguntaría lo siguiente: ¿qué hacer para que la pedagogía empiece a posicionarse dentro de esta interdisciplinaridad? ¿Para qué? Para conservar su identidad disciplinar o científica, porque lo que está faltando también es eso, y en muchos eventos también se menciona lo siguiente, ¿no? Más hay resultados en el campo psicológico que en el campo pedagógico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, maestro Mario, para que la pedagogía empiece a posicionarse sin la necesidad de competir con el resto, sino mantener su identidad dentro de la pedagogía científica, ¿no? Bien, aceptar que la pedagogía o la ciencia de la educación todavía no están asentadas sólidamente dentro del sistema científico y tecnológico actual. Lo que considero es de que existe todavía un debate entre las ciencias de la educación y la pedagogía. Algunos consideran que la pedagogía es una ciencia de la educación más, y otros plantean de que la pedagogía es autónoma, propia, única, diferente a la ciencia de la educación. En ese debate, ni la ciencia de la educación ni la pedagogía por su cuenta han logrado establecerse y establecer un predominio en el sistema científico. Nosotros consideramos que la pedagogía, si bien está vinculado con la ciencia de la educación, tiene, digamos, un carácter propio, tiene objeto de estudio propio y tiene su propio objetivo y tareas dentro del sistema científico. Mi propuesta sería lo siguiente. Debemos, todos quienes estamos vinculados a la formación pedagógica, debemos de organizar una suerte de convención académica a fin de que aclaremos los conceptos, categorías y teorías
que corresponden al campo de la pedagogía y a partir de eso establecer los fundamentos que deben servir para la formación profesional en pedagogía y para el desarrollo de la investigación pedagógica, tanto como ciencia aplicada y como tecnología social. Entonces, a lo que voy es que debemos hacer un esfuerzo de organización científico-académica que podría, digamos, derivar en un congreso regional o nacional de pedagogía, al margen, digamos, de objetivos de tipo económico, de tipo, digamos, institucional, de tipo exclusivamente académico, a fin de que nos miremos frente al espejo científico y veamos cuál es nuestro lugar dentro de la ciencia y empecemos, digamos, a trabajar para fortalecer a la pedagogía y convertirlo en una ciencia y en una tecnología dinámica. Creo que esa era una tarea que debía emprender incluso nuestra facultad y la escuela o la unidad de posgrado. Bien. Maestro Mario, ¿ha considerado usted que la pedagogía es una ciencia social en el nivel básico y aplicado? Mi consulta sería, usted sabe que nuestros estudiantes al finalizar su formación en pre y posgrado tienen que graduarse, hacer la tesis. Entonces, ¿cómo incorporar todo el fundamento epistemológico en estas disciplinas, tanto básica y aplicada dentro de la pedagogía como ciencia social? Bien, nuestra propuesta es de que la pedagogía es una ciencia no básica sino aplicada. Es ciencia aplicada y de otro lado es tecnología social. Ahora, en la formación pedagógica, en el pregrado, debía establecerse en la formación pedagógica dos líneas. La formación pedagógica como ciencia aplicada y la formación pedagógica como tecnología. Tanto en el posgrado y en el pregrado debe establecerse la necesidad, por ejemplo, de incorporar un rubro en el marco teórico que establezca la necesidad de aclarar, por ejemplo, la fundamentación epistemológica del proyecto de investigación, así como se requiere, por ejemplo, la fundamentación teórica de las variables, por ejemplo, la fundamentación metodológica, debería incluirse un rubro que obligue a que todo estudiante tenga muy claro la fundamentación epistemológica, es decir, la filosofía, la epistemología, la ontología, la metodología e incluso la ética que sustenta el trabajo de investigación. Creo que esa sería la necesidad de establecer en los procesos de investigación y también el aporte dentro de la currícula de formación profesional pedagógica. En esa explicación que nos da maestro Mario, entonces, ¿cómo podría yo entender o en qué condiciones tendría que entender esta investigación pedagógica, tecnológica, pero relacionado a la epistemología? Bien, la epistemología es la que, digamos, establece los fundamentos y las condiciones, por ejemplo, de la investigación como ciencia social y también como tecnología, de manera que los objetivos de cada uno son diferentes, mientras que la investigación como ciencia aplicada busca conocimientos concretos respecto, digamos, a fenómenos y procesos educativos, y la investigación tecnológica busca aportes, diseños, propuestas para mejorar en la práctica el fenómeno educativo real. Entonces, se debe entender que existe la posibilidad de establecer tanto la formación académica y la investigación en esos dos campos. Lo que los científicos indican, y eso deviene desde la propuesta de la epistemología, es que requerimos construir, digamos, de manera institucional o colegiada, eso que se conoce como el marco problemático de la pedagogía. Ese marco problemático nos indicaría cuáles son los problemas de la pedagogía como ciencia aplicada y cuáles son el conjunto de problemas que nosotros tenemos que enfrentar como tecnología. Y entonces los estudiantes tendrán que optar por realizar investigaciones, ya sean que aportan, digamos, a la pedagogía como ciencia aplicada o hacer investigaciones más bien que busquen solucionar problemas y hacer investigaciones como tecnología. Creo que eso podría servir bastante porque por ahora existe una cierta confusión en armar los proyectos de investigación porque los propósitos, los objetivos de
cada una son bastante diferentes y eso es la aporte de la epistemología. Muy bien, maestro Mario, agradecemos su participación en esta conversación, maestro. Gracias. Gracias, doctor Oscar, y gracias a la institución. Hasta otra vez.